Durante 40 largos años, un pueblo entero caminó por arenas ardientes, entre la sed y la esperanza, guiados no por mapas, sino por la promesa de un Dios invisible. Un viaje que debió durar solo unos días, se convirtió en una travesía de una generación completa. ¿La razón? Incredulidad. Rebelión. Corazones duros como la piedra del desierto. Ellos vieron el mar abrirse en dos. Escucharon la voz de Dios retumbar desde el monte Sinaí. Comieron pan del cielo. Bebieron agua de la roca. Y aún así, no creyeron. Esa generación, testigo de milagros inigualables, murió sin pisar la tierra prometida. Sus huesos quedaron esparcidos en la arena, como advertencia para las generaciones futuras. Y entonces, cuando el último rebelde cayó, el líder de todos, Moisés, subió al monte Nebo. Desde allí contempló, por fin, la tierra que su corazón había anhelado por décadas. Tierra de promesa. Tierra de leche y miel. Pero para él, solo sería una visión. No un destino. Allí, en la cima de la montaña, Moisés murió. Y fue Dios mismo quien lo sepultó. Hasta hoy, nadie ha encontrado su tumba. Pero la historia no terminó allí. Con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón, un nuevo líder se levantó. Su nombre, Josué, hijo de Nun. Un guerrero. Un siervo fiel. El elegido para guiar a Israel a conquistar la tierra que tanto solo pudieron soñar. Y así, mientras el cuerpo de Moisés descansaba en un lugar secreto conocido solo por Dios, el pueblo de Israel miró hacia adelante, porque el plan divino aún seguía en marcha. Aún quedaba una promesa por cumplir. Aún quedaba una tierra por conquistar. El bastón de mando, manchado por los años y los milagros, pasó a manos de un nuevo hombre, Josué, hijo de Nun. Él no era un extraño. Había sido testigo silencioso de todo. Caminó junto a Moisés, escuchó sus susurros en las tiendas, vio el rostro del profeta resplandecer tras hablar con Dios. Josué peleó batallas en el desierto, cargó el peso del campamento, fue espía entre gigantes, y sobre todo, creyó cuando pocos creyeron. Ahora, ese mismo Josué debía ponerse de pie ante todo un pueblo. Millones de hombres, mujeres y niños aguardaban instrucciones. No bastaba la valentía. Hacía falta una fe inquebrantable. Y fue entonces, en medio de la incertidumbre, cuando la voz de Dios volvió a tronar, esta vez, dirigida a él. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente. En ese instante, el aire pareció detenerse. La responsabilidad pesaba como una montaña, pero el respaldo del cielo era absoluto. Y Josué obedeció. La preparación para la promesa. Lo primero que hizo fue movilizar a los líderes de las tribus. Las órdenes eran claras, precisas y urgentes. En 3 días, el pueblo debía prepararse para cruzar el río Jordán, una frontera natural que lo separaba de la tierra prometida. Los preparativos no eran solo logísticos, eran espirituales. Porque lo que estaban por hacer, no era una campaña militar ordinaria. Aquel pueblo no era un ejército entrenado en academias, ni soldados con experiencia formal. Eran exesclavos, hijos del desierto, guiados por el poder invisible del Altísimo. Por eso, Josué no confiaba en estrategias humanas. Su confianza estaba arraigada en la promesa de un Dios que nunca falla. En medio de la agitación del campamento, se alzó la figura de un viejo guerrero. Caleb, hijo de Jefone, el otro espía que, 40 años atrás, también creyó. Su cabello ahora era blanco,
pero sus ojos aún ardían con el fuego de la fe. Su presencia era un recordatorio viviente de lo que la obediencia puede preservar. Josué y Caleb eran los únicos 2 hombres vivos de toda la generación que salió de Egipto. Solo ellos cruzarían el Jordán habiendo visto el pasado, y listos para abrazar el futuro. Josué sabía que la fe no anula la prudencia. Por eso, antes de mover a todo el pueblo, envió discretamente a 2 espías hacia el primer objetivo, la ciudad amurallada de Jericó. La misión secreta en Jericó. Jericó era mucho más que una ciudad. Era un símbolo. Un coloso de piedra construido para intimidar, defender y resistir cualquier invasión. Sus murallas eran dobles, altas, gruesas, vigiladas día y noche por soldados expertos. Para muchos, Jericó era impenetrable. Pero lo que el mundo considera invencible, Dios lo derrumba con un suspiro. Los 2 espías israelitas se infiltraron bajo la sombra de la noche. Recorrieron calles estrechas, observaron los movimientos de la guardia, escucharon los rumores entre los pobladores. La tensión se respiraba en el aire. El pueblo cananeo sabía que algo se aproximaba. Las historias de lo que el Dios de Israel había hecho en Egipto se habían convertido en leyendas oscuras que pasaban de boca en boca con terror reverente. Pero los espías no lograron pasar desapercibidos. Pronto fueron reconocidos como extranjeros, y los soldados del rey comenzaron a buscarlos. En una carrera por sus vidas, encontraron refugio en el lugar más improbable, la casa de una prostituta llamada Rahab. Rahab no era ignorante. Aunque su reputación era manchada, su discernimiento era agudo. Sabía que los muros de Jericó no podrían detener a Israel. Sabía que el Dios de los hebreos no era como los ídolos de piedra que los cananeos adoraban. Su corazón, aunque marcado por una vida difícil, estaba dispuesto a creer. Cuando los soldados llegaron a buscar a los espías, Rahab los escondió bajo lino en su azotea. Engañó a los perseguidores, desviando su búsqueda. Luego, cuando la noche envolvió la ciudad en un silencio espeso, habló con ellos. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. El terror de ustedes ha caído sobre todos nosotros. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo, cómo destruyeron a los reyes amorreos. Y nuestros corazones han desfallecido. Yo sé que su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sus palabras no eran solo una confesión, eran una rendición. Un acto de fe en medio de la oscuridad. Entonces les hizo un pedido, que cuando Israel tomara Jericó, su vida y la de su familia fueran salvas. Los espías, conmovidos por su valentía y su fe, hicieron un juramento solemne: si ella colgaba un cordón rojo de su ventana y permanecía junto a los suyos en su casa, nadie les haría daño. Aquella cuerda escarlata sería su salvación. Una señal, como la sangre en los dinteles durante la Pascua. Una marca de fe que traería vida en medio del juicio. Esa misma noche, Rahab los ayudó a escapar por una cuerda desde su ventana, que daba a la muralla exterior. Los espías regresaron al campamento de Israel con un mensaje claro. El pueblo de Jericó está temblando. Dios ya nos ha entregado la ciudad. A las puertas del Jordán, el pueblo se prepara para lo imposible. El momento había llegado. El campamento entero se movilizó hacia la ribera del río Jordán. Era primavera. El río, normalmente tranquilo, ahora se desbordaba por las lluvias de la temporada. Las corrientes eran violentas, el agua fría, imposible de cruzar a pie. Pero Dios no había cambiado. Aquel que abrió el mar, también podía detener un río. Josué recibió instrucciones divinas: los sacerdotes debían cargar el arca del pacto y caminar hacia el agua. No antes, no después. Cuando sus pies tocaran el río, el milagro sucedería. Y así fue. Con el pueblo expectante y la tensión en el aire, los sacerdotes avanzaron. En el instante exacto en que sus pies tocaron la corriente, las aguas que venían río abajo se detuvieron completamente. A kilómetros de distancia, las aguas se amontonaron,
formando una muralla invisible, y el lecho del río quedó completamente seco. El Jordán se partió en dos. Israel cruzó en seco, tribu por tribu, familia por familia. Lo que había parecido imposible, se convirtió en realidad. No por fuerza humana, sino por obediencia y fe. La consagración, un pueblo que se rinde antes de conquistar. El río Jordán ya había quedado atrás. Israel, por fin, estaba en Canaán. La tierra prometida ya no era un sueño lejano. Estaban en ella. La pisaban. La sentían bajo sus pies. Pero antes de levantar la espada, Dios pidió algo inesperado. Una orden antigua, dada siglos atrás a Abraham, debía cumplirse en esta nueva generación, la circuncisión. Ninguno de los varones nacidos en el desierto había sido circuncidado. A pesar de los milagros, a pesar del cruce del Jordán, el pacto necesitaba ser reafirmado. El corazón del pueblo debía ser restaurado. Josué recibió la instrucción. Y aunque la decisión parecía peligrosa, pues quedarían vulnerables ante un ataque enemigo, Josué obedeció. Aquel campamento, armado y victorioso, fue transformado por unos días en un santuario de dolor, silencio y reflexión. Cada hombre, desde el más joven hasta los ancianos, fue marcado físicamente por el pacto. Durante días, el ejército de Dios no pudo moverse. Eran guerreros heridos, frágiles, incapaces de luchar. Pero no fueron atacados. Jericó, atemorizada, no se atrevió a abrir sus puertas. Porque el temor de Dios había caído sobre toda la región como un velo invisible e impenetrable. Entonces, Dios habló una vez más. Hoy he quitado de vosotros la vergüenza de Egipto. Hoy he restaurado mi pacto con ustedes. Este lugar se llamará Gilgal. Y desde aquel día, Gilgal fue recordado como el sitio donde Dios limpió el pasado de Israel y los consagró para el futuro. La primera Pascua en Canaán. Mientras se recuperaban de la circuncisión, el pueblo celebró la Pascua, justo como Dios lo había ordenado cuando salieron de Egipto. Pero esta vez, no fue en esclavitud ni en fuga. Esta vez fue en libertad, dentro de la tierra prometida. Por primera vez en 40 años, el pueblo comió del fruto de Canaán, trigo, cebada, uvas, higos, granadas. Y ese mismo día, el maná cesó. El pan del cielo, que los había sostenido durante décadas, ya no era necesario. El pueblo ahora comía de la abundancia de la tierra que Dios les había dado. Era el cierre de una etapa. El final del desierto. El comienzo de una nueva vida. Encuentro sobrenatural, el comandante del ejército del Señor. Una noche, mientras el campamento dormía, Josué se alejó. Caminó solo hasta una loma desde donde podía ver Jericó, con sus enormes muros iluminados por antorchas, y sus guardias patrullando sin cesar. Josué pensaba. Oraba. Planeaba. Se preguntaba cómo podrían derribar una ciudad así. Y fue allí, en medio de su inquietud, que una figura majestuosa apareció ante él. Un hombre de pie, con una espada desenvainada, cuya presencia irradiaba una autoridad que no era de este mundo. Josué se acercó con cautela, la mano en su arma, y preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue impactante. No soy de uno ni de otro. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. En ese momento, Josué comprendió. No era un hombre cualquiera. Era un ser celestial. Un mensajero directo del cielo. Cayó rostro en tierra y preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y la voz que respondió fue la misma que un día habló a Moisés. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Josué obedeció de inmediato. Ya no estaba planeando una batalla humana. Estaba recibiendo instrucciones divinas. La caída de los muros de Jericó. Al amanecer, Josué reunió al pueblo. Pero las órdenes que trajo no eran lo que esperaban. No habría asedio,
ni catapultas, ni golpes en la puerta. Dios tenía un plan, y era diferente a todo lo conocido. Durante 6 días, el ejército de Israel debía marchar una sola vez alrededor de la ciudad, en silencio absoluto, mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Ni una palabra debía salir de sus bocas. Solo el sonido del cuerno resonando en el aire. Los habitantes de Jericó observaban con desconcierto desde lo alto. ¿Qué clase de ataque era ese? ¿Una burla? ¿Una estrategia psicológica? Día tras día, marchaban, tocaban y se retiraban. El miedo crecía. Los soldados cananeos no podían dormir. Había algo sobrenatural en aquel ejército mudo. Y entonces llegó el 7º día. Ese día, marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Al finalizar la 7ª vuelta, Josué levantó su mano y gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Y todo Israel clamó al unísono, con una fuerza que estremeció los cielos, y los muros cayeron. No lentamente. No parcialmente. Se derrumbaron por completo. Y así, Jericó fue entregada sin que una espada fuera alzada. Toda la ciudad fue consumida por el juicio. Excepto una casa. La casa de Rahab. Allí, en su ventana, colgaba el cordón escarlata. Y por esa fe, su vida fue preservada. Rahab y su familia fueron salvados. Y aquella mujer cananea fue injertada en el pueblo de Dios. Una extranjera convertida en madre dentro de la historia de redención. De su linaje, nacería el Salvador del mundo. La derrota en Ai, el pecado de Acán. Después de la gran victoria en Jericó, Josué envió espías a una ciudad más pequeña llamada Ai. Ellos regresaron con confianza: no necesitamos enviar a todos. Es una ciudad pequeña. Con 3,000 hombres bastará. Pero cuando Israel atacó, fueron derrotados. Humillados. 36 hombres murieron. El pueblo retrocedió en confusión. Y Josué rasgó sus ropas y clamó al cielo: «Señor, ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán si íbamos a morir aquí?» Y Dios le respondió: «Israel ha pecado. Hay anatema en el campamento. Hasta que no sea removido, no podrás vencer». Fue entonces cuando Dios reveló al culpable, un hombre llamado Acán. Había desobedecido las órdenes, robando un manto babilónico, plata y oro de Jericó. Lo había escondido bajo su tienda. Josué lo confrontó, y Acán confesó. Fue ejecutado. Y el pecado fue expulsado del campamento. La victoria retomada y el sol detenido. Con el favor de Dios restaurado, Josué planeó una nueva estrategia para conquistar Ai. Esta vez, engañó al enemigo, simuló una retirada, y mientras los soldados de Ai perseguían al ejército israelita, un segundo grupo tomó la ciudad por sorpresa. Israel triunfó. Pero más adelante, vino una batalla aún más sorprendente. 5 reyes cananeos unieron fuerzas para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho alianza con Israel. Josué marchó toda la noche para defenderla. Dios peleó con Israel. Grandes piedras de granizo cayeron del cielo, matando a más enemigos que las espadas. Pero aún no bastaba. El día se acababa, y la victoria no estaba completa. Entonces Josué levantó su voz y clamó: «Sol, detente en Gabaón. Luna, en el valle de Jalón». Y el sol se detuvo. Y la luna se detuvo. Y nunca hubo un día como ese. Dios obedeció la voz de un hombre. La conquista total de Canaán. La guerra continuó. Ciudad tras ciudad cayó. Jerusalén. Hebrón. Debir. Libna. Laquis. Jase. Sidón. Los reyes caían como hojas secas. Sus ejércitos eran dispersados por el brazo del Altísimo. 31 reyes fueron derrotados. Canaán fue sometida. Y la tierra fue dividida entre las tribus. Judá al sur.
Dan y Neftalí al norte. Cada uno recibió su herencia. La fe de Caleb y el cierre de la promesa. Entre todos los valientes, uno se acercó a Josué con un reclamo especial: Caleb, tengo 85 años. Pero tengo la misma fuerza que cuando salimos de Egipto. Dame Hebrón, la tierra donde habitan los gigantes. Con la ayuda del Señor, los derrotaré. Y así fue. Caleb subió. Peleó. Venció. Tomó Hebrón. Y su descendencia la habitó para siempre. Las ciudades de refugio y la justicia de Dios. Dios no solo ordenó la guerra, también pidió misericordia. Se establecieron ciudades de refugio, donde los que cometían homicidios sin intención podían huir y ser juzgados con justicia. Porque el Dios de Israel es justo. Y su justicia es perfecta. El último discurso de Josué. Años pasaron. La tierra descansó de la guerra. Josué, ya anciano, reunió a toda la nación. Les recordó todo lo que Dios había hecho. Les advirtió sobre los peligros de la idolatría. Y entonces dijo las palabras que quedarían grabadas por generaciones. Elijan hoy a quién servirán. Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. La muerte de Josué y el final de una era. Josué murió a los 110 años. Fue enterrado en la tierra que Dios le prometió. Y con él, terminó una era. La era de la conquista. La era de la obediencia. La era del cumplimiento. Pero el corazón del hombre es frágil. Y las nuevas generaciones pronto olvidarían lo que Dios había hecho. La historia de Josué no es solo un relato antiguo. Es un espejo. Una lección viva. Nos enseña que la obediencia abre caminos donde solo había muros. Que la fe mueve montañas, detiene ríos y hasta el sol si es necesario. Y que Dios no olvida lo que promete. Josué fue un hombre como tú y como yo. Pero creyó. Y por esa fe, vio lo imposible volverse realidad. ¿Y tú? ¿Cruzarás tu Jordán? ¿Derribarás tus muros? ¿Servirás al Señor con todo tu corazón? La tierra prometida aún espera a los valientes.